Eso es lo que quiere decir. Amén. Tanto Abel como Caín eran los primeros dos hijos, siendo Caín el primogénito de Adán y Eva. Los dos estaban considerados, ¿verdad?, como iguales, pero siempre en el Antiguo Testamento podemos entender que el que nacía primero, el primogénito, tenía, ¿verdad?, esa bendición, esa posición, pudiéramos decir, de bendición, ¿verdad?, antes que sus hermanos, que sus hermanas que tuvieran, ¿verdad? En este caso era Caín, pero usted ya conoce la historia, ¿verdad? Los dos trajeron una ofrenda delante de Dios. La ofrenda de Abel dice que fue grata ante los ojos de Dios, Dios la recibió, pero la ofrenda de Caín dice que desagradó a Dios. Amén. Ya conoce usted la historia, porque en Caín, ¿verdad?, había envidia en su corazón. Por eso su ofrenda no fue grata ante los ojos de Dios. Pero esto hizo que Caín se enojara. Y le dice al Señor en el versículo 6, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Señor estaba dando una advertencia, porque en el siguiente versículo, los siguientes versículos, usted se da cuenta de que Caín invita a su hermano a salir con él y lo mata, porque había agarrado, se había generado un odio, un rencor, una ira en su corazón para con su hermano. Pero antes de que eso sucediera, Dios, en el versículo 7, que es donde nos vamos a enfocar, estaba advirtiendo a Caín. Ahora, el mensaje es nuevamente: el pecado nos acecha, el pecado nos persigue. Amén. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber que aunque nosotros hayamos venido a los pies de Cristo Jesús, porque este mensaje meramente no es para el mundo, es para la iglesia. Tanto Abel como Caín eran considerados hijos de Dios. Amén. Entonces este mensaje es para los hijos de Dios. El hecho de que usted y yo hayamos venido a Cristo Jesús no quiere decir de que nosotros estemos libres de pecado, ¿correcto? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. El pecado, dice el apóstol Pablo, estando en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios morando en mí, el pecado, ¿verdad?, ya no tiene parte en mi cuerpo. Amén. Pero tenemos que entender que el pecado siempre va a estar al acecho. Amén. Y mire, le quiero leer este versículo porque me llamó la atención. En otra versión, en la Biblia de las Américas, hay varias, pero que dicen lo mismo, pero voy a usar esta. Dice, el versículo 7 dice: si haces bien, no serás aceptado. Le hace la pregunta el Señor a Caín. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Son las palabras que le dice el Señor a Caín. Y vamos a desarrollarlo en esta versión. Si usted no lo tiene, no se preocupe, yo solo voy a ir diciendo parte por parte. Y vamos a ver la primera parte, cuando Dios le dice: si haces bien, le dice, no serás aceptado. Le hace la pregunta. Entonces el Señor nos está enseñando, hablando a nosotros, que usted y yo como cristianos, mientras nosotros practiquemos el bien, mientras nosotros aprendamos a obedecer a Dios, la palabra del Señor le dice a Caín, dice: le hace la pregunta, ¿no serás aceptado? El Señor está confirmando que si usted y yo practicamos la obediencia, la santidad, practicamos lo recto delante de los ojos de Dios, nosotros vamos a ser aceptos delante de Dios. Amén.
Por eso es que nosotros como cristianos nos conviene en nuestro diario caminar, practicar el bien, obedecer a Dios, poner por obra sus mandamientos. Porque cuando usted y yo obedecemos a Dios, las cosas van a marchar bien. ¿Qué pasa cuando no obedecemos a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros cedemos a la tentación, cedemos al pecado y el pecado viene a nuestras vidas? ¿Qué sucede? Y le estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando del mundo. Porque hay muchos mensajes que el cristiano se confunde, piensa que es para el mundo. No, el mensaje es para la iglesia, para los cristianos, para los hijos de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando usted como cristiano peca? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Mal? Estamos hablando de aquel que peca deliberadamente. No estoy justificando a aquel que peca, ¿verdad?, involuntariamente, porque lo puede hacer muchas veces. Realmente yo no creo que haya un pecado que sea verdaderamente involuntario. De alguna manera nosotros estamos conscientes cuando nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña qué es lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Si algo que le desagrada a Dios usted lo practica, no es involuntariamente. Usted está pecando voluntariamente ante los ojos de Dios. Pero mire, le dice nuevamente, si haces bien, no serás aceptado, le dice, le hace la pregunta. Lo estaba inculcando, le estaba diciendo, si practicas lo bueno, te va a ir bien. Y vamos a ver qué dice Job. Vaya conmigo al libro de Job, en el capítulo 42 de Job. Job capítulo 42, versículos 7 al 9. Es el último capítulo del libro de Job. Versículos 7 y 9. ¿Lo tenemos? 7 al 9, perdón. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad subita y Sofar mamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová, ¿qué hizo? Aceptó la oración de Job. ¿Por qué estaba molesto Jehová Dios con los amigos de Job? ¿Se ha leído el libro de Job? ¿Por qué estaba molesto? Vinieron a condenar a Job y no hablaron cosas buenas de Jehová Dios. Ahí mismo lo acaba de decir él. Amén. O sea, no andaban en rectitud. Aparentaban andar en rectitud, mas no andaban rectamente delante de Dios. Pero ¿qué dijo Dios de Job? Que iba a escuchar tu oración. ¿Por qué? Sí, oró por los amigos y no los Porque con rectitud le había orado. Porque con rectitud había hablado de las cosas de Jehová Dios. Amén. Jehová estaba diciendo que él estaba dispuesto, mejor dicho, que él recibía la oración de Job por su rectitud. Porque recuérdense que Job se mantuvo recto delante de Dios. Amén. Él no blasfemó el nombre de Dios. Entonces ahí se cumple lo que Dios le dijo a Caín: si haces el bien, ¿no serás acepto? Le dice claramente. Y mire otra cita más en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Y algunos la conocen, pero la vamos a leer de igual manera.
Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas, sino que dice en toda nación. En toda nación dice, así lo dice, ¿correcto? El 36, 35. Sino que toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Ahí está. ¿Usted quiere ser aceptado por Dios? ¿Usted quiere agradarle a Dios? O por decirlo de esta manera, ¿usted quiere estar del lado bueno de Dios? ¿Qué es el consejo que nos está dando la Biblia? Hagamos el bien. Practiquemos el bien. Tenemos la oportunidad nosotros todos los días de hacer el bien. Fíjese que algo que he aprendido en el caminar del Evangelio es de que cuando usted y yo nos enfocamos, se lo digo personalmente, cuando yo me enfoco en practicar lo bueno, en hacer el bien como la Biblia me manda, no hay cabida para el pecado. ¿Sí o no? El que lo ha experimentado. Cuando usted se preocupa cada día que se levanta en querer hacer el bien y querer obedecer la palabra de Dios, no va a haber cabida para el pecado. Hay muchos cristianos, hay muchas personas dentro de la iglesia que todavía practican el pecado día con día. Pero ¿sí sabe por qué es? Porque no se preocupan en practicar lo bueno, en obedecer a Dios, en hacer lo que Dios ordena. Amén. Dígame rápidamente uno de los mandamientos que Dios nos da, que nos mantiene ocupados y no le da cabida al pecado en nuestras vidas. Hay muchos, pero dígame uno así rápido. ¿Perdón? Llorar, ¿y qué dijo? Orar. Bueno, también llorar. También llorar. Orar sin cesar, dijo el Señor Jesús. Cuando usted persevera en la oración, y ese que se me venía también a mente, cuando usted persevera en la oración, cuando usted le dedica tiempo a la oración, ¿usted tiene ganas de pecar? ¿Tiene tiempo para pecar? ¿Verdad que no? No, porque usted está en esa comunión con Dios. Usted no le pone interés, no le da cabida al pecado. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque hay muchos dentro de la iglesia que dicen: yo quiero dejar de pecar, yo quiero dejar esa vida, pero no sé cómo, no puedo. Y aquí está escrito cómo es que nosotros debemos de aprender a dejar de pecar. Orar es uno de ellos. Y hay muchas otras enseñanzas, mandamientos, estatutos, preceptos que el Señor nos da, que usted y yo podemos poner por obra todos los días. ¿Para qué? Para que nuestra vida, ¿verdad? Para que nuestra vida, como le dijera, se preserve, se mantenga lejos del pecado. Amén. ¿Y cómo se le llama a alguien que se mantiene alejado del pecado? ¿Cómo se le llama a esa persona? ¿Cómo? Santo. La santidad. Esa es la santidad. Y eso es lo que quiere el Señor. Hay muchos que todavía no aprenden a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no aprenden a poner por obra lo que la palabra nos enseña. El Señor le dice claramente a Caín: ¿quieres ser aceptado? ¿Quieres agradarme? Porque Abel agradó a Dios. Le dice: haz el bien. ¿Por qué Caín no pudo hacer el bien delante de los ojos de Dios? Porque había envidia, había maldad en su corazón. Amén. Por más que nosotros queramos agradar a Dios, por más que nosotros queramos, como los amigos de Job, que Dios escuche nuestra oración, si nosotros no practicamos lo recto, lo correcto, lo que Dios nos manda delante de sus ojos, no vamos a agradarle. Muy difícilmente nuestra oración llega arriba. Amén. Dice el apóstol Pedro, no recuerdo la cita, pero dice, cuando le dice a los maridos, ¿verdad?, que tratemos a la esposa como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. La Biblia me dice
que yo tengo que tratar bien a mi esposa. ¿Para qué? Para que mi oración no tenga estorbo, no quede ahí, en el techo, ¿correcto? Así lo dice, ¿sí o no? ¿O lo estoy inventando? Así lo dice. ¿Qué tengo que hacer yo entonces como esposo? Esposos, a ver, ¿no vinieron? Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer como esposos? Tratarla bien. Sino que la estoy maltratando, estoy gritando, le estoy peleando con ella y luego me vengo a orar. O luego vengo a la iglesia a levantar manos santas. ¿Verdad que no funciona así? Eso es lo que está diciendo el Señor. Si quieres ser acepto, practica el bien. ¿Cuántas parejas se la pasan pleito tras pleito, grito tras grito, enojo tras enojo? Y luego ahí estamos, Señor, manda fuego, decía, ¿verdad? ¿Quién dijo? Alguien diga de repente, del cielo y despedázalo. Ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo el Señor, ¿verdad? Aquellos dos discípulos. Pero mira, vamos a avanzar. Si haces bien, no serás aceptado, le dice el Señor. Vamos a la segunda parte del versículo, en Génesis 4:7. Recuérdense que estoy en otra versión. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia. Me impactaba cuando lo leía de esta manera, porque lo busqué en tratar de entenderlo de diferentes maneras. Y en varias versiones decía la misma palabra. Dice, el pecado, dice, está al acecho, el pecado está cerca, el pecado te persigue y te codicia. ¿Sabía usted eso? Como cristiano, que el pecado lo codicia a usted y a mí. ¿Sí o no? El pecado nos codicia. Nosotros codiciábamos el pecado antes, ¿sí o no? ¿Cuántos codiciábamos pecar antes? ¿Cuántos queríamos, deseábamos pecar? Sí, gracias, hermano. Somos dos nada más. Los demás no les gustaba pecar. ¿Le digo? O sea, nosotros codiciábamos, nosotros deseábamos el pecado, buscábamos el pecado. No nos tenía que venir a tocar la puerta, nosotros íbamos y lo buscábamos, ¿sí o no? Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido limpios, hemos sido libres, amén. Hemos sido redimidos. Y por eso ahora se han cambiado los papeles. Ahora usted no desea pecar, pero el pecado sí desea que usted le busque. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Sí lo entienden? No me lo estoy sacando de la bolsa. Esto es lo que la Biblia dice. El pecado, dice, ya está a la puerta. A la puerta, dice. ¿Qué significa eso? He dado esta analogía anteriormente. A mí me ha gustado siempre ver los programas de la naturaleza. Y me ha impactado siempre cómo los animales, las fieras salvajes, como el león, el tigre, el leopardo, cómo ellos van, ¿verdad? Allá en el monte, en la llanura, cómo ellos van a cazar. A veces no hay ni cerros, no hay colinas, no hay árboles. Pero como ellos, ¿verdad? Astutamente, ¿verdad? Ellos se esconden entre el mismo zacate, entre el mismo monte, como le llame, seco, ¿verdad? Se esconden y van, ¿verdad? Pero van a un paso así como que fueran en cámara lenta, ¿verdad? Sigilosos, correcto. Van al acecho. ¿De quién? Pero, ¿qué presa? ¿Buscan al más fuerte de la manada? ¿Buscan al más cuernudo? ¿Verdad que no? Buscan al más débil. Amén. El pecado, dice, está a la puerta, le dijo el Señor a Caín. ¿A cuántos el Señor nos ha dicho? El pecado está a la puerta. Y puede que esté a la puerta de su casa. ¿Sí o no? Es que tenemos que entender de que el Señor nos advierte, el Señor nos redarguye, el Señor nos quiere preparar.
Usted no se puede confiar y decir, porque yo voy a la iglesia, porque tengo una Biblia, porque oro, porque he creído, ¿verdad? Yo ya estoy libre de pecado. No, sí, ya el Señor nos libertó, correcto. Pero el pecado dice que está al acecho, está a la puerta. ¿Y cómo va aquella fiera? ¿Cómo va aquel león? Va, ¿verdad? Detenidamente, va en cámara lenta, va vigilando y va controlando cada paso que aquel animalito va dando. ¿Sí o no? ¿Sí los ha visto? Y el animal ni en cuenta, como muchos cristianos, ni en cuenta que el enemigo está al acecho, que el enemigo lo quiere destruir, tal y como lo dice la Biblia. Porque ¿para qué quiere el león agarrar a uno de estos otros animalitos, de estas presas? ¿Para jugar con él? ¿Para qué lo quiere? Para devorarlo. ¿Y no dice así la Biblia también? Primera de Pedro, ¿no dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Así es, así lo dice la Biblia. El pecado quiere entrar nuevamente a su vida y a mi vida para destruirnos. Amén. Cristo nos ha dado una nueva vida, una vida diferente. Ahora, el problema es que muchos cristianos, sabiendo que el pecado está a la puerta, como dice la Escritura, ¿qué hace mucho cristiano cuando el pecado toca? Ni siquiera checa las cámaras para ver si es el pecado, ¿no? Sino que le abre la puerta y le dice, bienvenido, pasa adelante, le dice. ¿Sí o no? Hay muchos cristianos que ya Cristo le ha limpiado, que ya Cristo le ha perdonado, pero está dispuesto a abrirle la puerta al pecado. Ahora, meditando en esta palabra, yo sé que si le pregunto lo que es pecado, vamos a empezar a definir. Hay quienes dicen todo, y no todo es pecado, pero hay quienes así lo dicen. Pero el Señor ponía esto en mi mente más que todo para que lo podamos entender. Amén. Le voy a pedir a alguien, a un voluntario o voluntaria, por unos minutos. ¿Alguien que quiera ser voluntario para ilustrar lo que quiero hablar? Hermano, que no pase, le va a tocar. Párense acá. No se vaya a enojar conmigo. Bueno, analizando este mensaje, hablando de que el pecado está a la puerta, me ponía a pensar en esto. Ya Cristo nos hizo libres del pecado, pero el Señor me llevaba a analizarlo de esta manera. Cuando pensamos en el pecado pensamos, tal vez ayer mentí, o dije una mentirita, o una mentira blanca, dicen, ¿verdad? O tal vez dicen, ayer dije una mala palabra y se me salió. Pero no. Mire, el pecado, y esto es lo que el Señor me llevaba a analizar, miremoslo como una persona. Amén. Entonces, mi persona en Cristo Jesús ya no tiene esa doble personalidad, porque yo era un hombre de pecado. Cristo vino a mi vida y ¿qué hizo? Sacó el pecado de mí. Amén. Le dije, no se vaya a enojar. Ahora, aquí está el pecado, y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Se ha puesto usted a meditar o a pensar que el pecado es otra identidad que estaba dentro de nosotros, pero que ahora está afuera? Y dice el Señor Jesús en la palabra, le dice a Caín, está a la puerta. ¿Para qué está a la puerta el pecado? Para volver a entrar, para volver a tomar posesión. Ahora, ya el pecado salió de mí. Aquí está la identidad del pecado, ¿correcto? Sí, bueno, le tocó, yo no sé. Yo por eso dije un voluntario a que le tocó. Amén. Entonces, aquí está el pecado. ¿Cuántas cabezas tiene el pecado? Entendámoslo de esta manera. Porque nosotros pensamos en el pecado, pensamos en ciertas cosas. Pero póngale cada característica
característica del pecado tiene una cabeza. El hermano solo tiene una, ¿verdad? Pero cada característica del pecado tiene una cabeza. El pecado que estaba en mí, ¿cuántas cabezas tendría ahorita si estuviera delante de mí? ¿Ah? Un montón. Muchas. Fornicación, adulterio, lascivia, mentira, lujuria, engaño, soborno, borrachera, drogadicción, soberbia, altivez. Imagínense, ya vamos en 12. Amén. Un solo personaje. Pero cada característica del pecado le vamos a ir poniendo una cabeza, por decirlo de esta manera, o una parte. ¿Qué es lo que se forma? No, fuera bonito, porque un monstruo, ¿sí o no? ¿O cómo se miraría una figura con 12 cabezas? Ahí está. Y así era el pecado que estaba dentro de nosotros. Amén. Ya puede pasar, hermano, gracias. Amén. Pero mira, el Señor me llevaba a meditar en esto, porque Cristo ha venido a nuestras vidas para hacernos libres del pecado. Era otra persona. El hombre de pecado, el usted y yo de pecado, Cristo lo vino a sacar, ¿sí o no? Y ese es quien está a la puerta. Amén. Está a la puerta, está al acecho, está a la expectativa. ¿Qué es lo que está esperando? El pecado que usted y yo hagamos. No se descuide. Pues así, esperando como que nosotros le abramos la puerta. Que le abramos la puerta. Ahora la pregunta es, ¿hay cristianos que le están abriendo la puerta al pecado hoy en día? ¿Sí o no? Pues Sí. Hay cristianos que están jugando con el pecado hoy en día, con la tentación. ¿Sí o no? Gracias. ¿Sí o no? Sí. Y eso es lo que el Señor le advirtió a Caín. El pecado, le dijo, está a la puerta. En otra versión dice, el pecado está durmiendo en la puerta. Aunque no duerme, el pecado está despierto. Ahora, el problema es que debemos de identificar, porque hay muchos cristianos que el día de hoy le abrió la puerta al pecado. El día de ayer le abrió la puerta al pecado. Yo por eso no me explico muchas veces. Se me hace bastante difícil entenderlo. Las personas que van a la iglesia el domingo por 1 hora y de lunes a sábado, nada que ver con Dios. ¿Sí? Yo conozco mucha gente así. Es triste, pero es la verdad. Imagínense, no de que la iglesia me aparte del pecado, pero me ayuda tan siquiera a mantenerme en esa comunión, porque se me está recordando constantemente que debo de vivir una vida espiritual. Se me está dando el alimento espiritual. Estoy constantemente adorando al Señor, ¿sí o no? Y es lo que le decía al principio, si yo estoy ocupado en lo espiritual, en lo eterno, en las cosas de Dios, no va a haber cabida para el pecado. ¿Por qué creen que hay tanta gente que solamente los domingos y entre semana en el pecado? ¿Sí o no? Le abren la puerta al pecado. Se les hace fácil. Es más, hay quienes se quitan, ¿verdad?, a ese personaje en la puerta de la iglesia, entran y al salir se lo vuelven a poner y vuelven a la misma vida de pecado. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Sí. Hay quienes así son. Espero en Dios que aquí no, o que la mayoría tan siquiera no. Porque Cristo vino a libertarnos. Vino a darnos una nueva identidad, a hacernos nuevas criaturas. Amén. Que ya no practiquemos, que ya no vivamos en el pecado. Y es que mire, un momento que usted se descuide, y los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, y por eso es que yo entendía, porque el Señor me daba esta palabra, porque mucho cristiano está poniendo su salvación en tela de juicio. Amén. Mucho cristiano arriesga su salvación de al diario. ¿Sí ha escuchado de
juego que le dicen, ¿cómo le llaman? Juego a la ruleta, que le ponen una bala al revólver, le dan la vuelta. ¿Cómo se llama? Ruleta rusa, ¿verdad? Algo así. ¿Y qué pasa si le tocó la bala? Así parece la vida de mucho cristiano. Amén. Porque con un poquito que usted y yo nos descuidemos, hoy no hay culto, dice, hoy sí me voy a ver unas 2 películas. Sí, es lo que se hace muchas veces en las tardes. Espero en Dios que ya las novelas no, porque dice no verlas, ¿verdad? No verlas. Amén. Ahí escuchando, viendo uno de los partidos recientes del mundial, decía, la novela tal, dice, va a estrenar, dice, con amor, engaño, mentira, dice, seducción y odio, hasta se lo anuncian. Le están diciendo todos los espíritus que se le van a meter. Y la gente dice, sí, ¿a qué hora va a empezar? Imagínense. Se le están diciendo, no está ni al acecho, se está presentando tal y como es. Y la gente ahí está puntual con la novela, aprendiendo del engaño, de la mentira, de la traición. ¿Sí o no? Hasta los nombres, le han visto los nombres a las novelas, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo de ninguno, ¿verdad? Pero ahí mismo están promoviendo el pecado que se manifiesta en esos programas. Entonces, en este lunes, en ese martes que no hay servicio, y si ya no vine el miércoles ni el jueves, me estoy santificando, estoy manteniéndome en esa comunión con el Señor. Si usted lo logra hacer, bendito sea el Señor, que el Señor lo bendiga y manténgase firme. Amén. Pero dice, el pecado está a la puerta. Hoy en día con la programación, hoy en día con el internet, hoy en día con las redes sociales, ¿se ha visto? Ya no necesita ni encender la televisión. Con solamente que saque su teléfono, ahí está el pecado, ¿sí o no? O yo soy el único que lo veo. No de que lo vea, o sea, lo identifico, pues. Aclaro, para que no vaya a pensar que ando buscando el pecado. Amén. Decía a un hermano en otra ocasión, en el YouTube, dice, no, es que me parecen las mujeres ahí, casi semidesnudas. Ahí tiene 3 botoncitos, presiónele y póngale no interesado. Y ya no se lo van a recomendar. Pero si le pone un like, imagínense, le van a seguir mandando. Usted mismo le está viendo las puertas, ¿sí o no? Porque para eso es el like. Si usted le pone like a videos donde la gente sale semidesnuda o desnuda, le van a seguir mandando. ¿Y por dónde entra? Por los ojos. Amén. Y el Señor nos está advirtiendo porque el enemigo viene astuto. Usted no vaya a esperar ahí que afuera de su casa aparezca un gran león, una gran fiera que está esperando para devorarlo. ¿Verdad que no? No, ahí está el teléfono, ahí está la televisión, ahí están las redes sociales. Amén. Ahí están preparados, listos para contaminarlo, listos para envolverlo nuevamente en esa vida de pecado, ¿sí o no? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. El pecado está a la puerta. ¿Y sabe qué fue lo que más me preocupó? Que yo no sé si usted lo había escuchado, lo había entendido, lo había discernido. Y en esta versión, por eso me gustó y me impactó. Dice, no solo dice el pecado está a la puerta, sino que dice, y te codicia, le dice el Señor. Yo me quedé impactado. ¿Y el pecado me codicia a mí? Como hijo de Dios. O sea, yo sabía que el pecado ahí está, pero yo tenía que ir y buscarlo y quererlo. No me había puesto a analizar esta porción donde dice, y te codicia, le dice el Señor. Así lo dice. Así lo dice. Entonces quiere decir de que el pecado no está tranquilo, de que usted lo haya echado fuera de su vida. Amén. Y mira, algo que quiero aclarar, que nos pasa, creo que nos ha pasado a todos, a la mayoría. Satanás es bien astuto y que el Señor lo reprenda. Porque si su debilidad no ha sido los vicios, el alcohol, las drogas, el cigarro, el juego de azar, Él no va a venir a presentarle esas tentaciones. Si su debilidad cuando usted era un hombre y una mujer de pecado
eran las mujeres para los hombres y los hombres para las mujeres, ¿qué cree que le va a presentar Satanás? Le va a presentar las mujeres, le va a poner los hombres, dice, y te codicia. No le va a poner lo que a usted no le llama la atención, le va a poner aquello que a usted, ¿verdad?, lo tenía encadenado, oprimido, aquello que lo dominaba en el mundo. Se lo va a poner enfrente. A mucha gente que se volvía loca por la música del mundo. ¿Sí o no? Dice, yo no tomo, no tomaba, no fumaba, no hacía drogas, no hacía esto, pero la música los cautivaba. La música mundana los tenía cautivados, los tenía encadenados. ¿Se ha puesto a escuchar las letras de la música de hoy en día? ¿Sí se ha puesto a escucharla? Es abominación ante los ojos de Dios mucha de esa música. Amén. Entonces el enemigo le va a llegar, el enemigo le va a presentar el área en la que usted era más débil, porque ya en Cristo Jesús tenemos que agarrar fortalecimiento. Amén. ¿O alguien tiene áreas débiles en Cristo Jesús? Yo he escuchado cristianos que dicen, es que esa es mi área débil, pastor. Pues si lo está declarando, dice la Biblia, lo que declare con su boca, eso será. Amén. Si usted sabe que era su área débil, su área frágil, primeramente, antes que todo, entréguele esa área a Cristo. Señor, en esta área yo te fallaba, yo pecaba, yo estaba esclavizado, yo estaba encadenado al pecado. Ayúdame, dame fuerzas para no pecar, para no ceder. Debemos de entender, dice, el pecado te codicia, le dice el Señor a Caín. El pecado lo está codiciando cada vez que usted se santifica, cada vez que usted se purifica, cada vez que usted busca más de Dios, cada vez que usted se entrega más a Dios. El pecado, dice, lo va a estar codiciando más y más. Amén. Así lo dice la Biblia. Y hay mucho cristiano que aunque reciba esta palabra, el día de mañana, ¿qué cree que va a estar haciendo? Abriéndole puertas al pecado, jugando con el pecado, cediéndole al pecado. Amén. Cuando el Señor nos está diciendo, y en Ezequiel el Señor lo dijo claramente, alma que pecar y la paga del pecado. Si el Señor nos lo está diciendo claramente, ¿por qué entonces como cristianos permitir que esa vida de pecado venga a tomar nuevamente posesión de nuestras vidas? Amén. Debemos de santificarnos, debemos de apartarnos, de guardarnos para el Señor. Mire, quiero tocar un punto bien importante antes de avanzar en Santiago. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 13. ¿Lo tenemos? Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero el 14 dice: cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es lo que quiero aclarar, porque si usted lee Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de una ley. Está la ley de los profetas, la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Está la ley del Espíritu Santo, que habla en capítulo 8 de Romanos, que es la de la gracia. Pero también habla de la ley del pecado. Y el apóstol Pablo enseña en Romanos 7 claramente de que nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo de muerte.
Pobre de mí, ay de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Así lo dice, ¿sí o no? Amén. Entonces, debemos de entender de que aunque a Cristo haya venido a mi vida, aunque yo haya aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, aunque Él me haya limpiado, aunque Él me haya lavado, aunque Él me haya redimido, que no se nos olvide, dice el apóstol Pablo, y nos lo confirma el apóstol Santiago, que vivimos en un cuerpo pecaminoso. ¿Sí lo entiende? En un cuerpo de muerte, en un cuerpo de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está diciendo el apóstol Santiago, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus deseos desenfrenados, es atraído y seducido. Amén. Es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Dijo cada día. Usted no puede decir: hoy acepté a Jesús y ya estoy bien por los siguientes 20 años hasta que Cristo venga. O usted no puede decir: hoy vine a la iglesia y toda la semana ya voy a estar libre de pecado. No, se equivoca. Todos los días tenemos que levantarnos sabiendo que el pecado está al acecho, sabiendo que el pecado me codicia, sabiendo que el viejo hombre, ¿verdad?, quiere nuevamente manifestarse en mi vida, la vieja mujer. ¿Por qué? Porque estoy en un cuerpo pecaminoso que ya no pertenece al pecado, dice la Biblia. Amén. Y dice, por último, le dice: pero tú debes dominarlo. Se lo voy a leer todo otra vez. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado ya está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo, le dice Jesús. Amén. Tú debes dominarlo. ¿Sí entendemos esa parte? Amén. Es como que le digo yo a usted: ahí está un león en la puerta esperando, domínelo. ¿Sí lo va a poder dominar? Claro. Solo uno. ¿Va a poder dominar ese león, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y si son dos? ¿Y si tiene 12 cabezas? Eso es lo que el Señor le está diciendo a Caín. Le dice: pero tú debes dominarlo. ¿Quién ha aprendido a dominar el pecado? ¿Y quién no ha aprendido a dominar el pecado? Es la pregunta, ¿eh? ¿Qué es dominar el pecado, hermano Elías? Vencerlo. ¿Pero cómo? ¿Llorando? No le llore el pecado, órale, hermano. Orando, hermano, y obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Le dice: tú debes dominarlo. Estando alerta, porque amén, podemos entender lo que usted está diciendo, que nosotros, hermanos, muchos cristianos caen en pecado. ¿Por qué? Porque se confía. Le pasó a David. Porque cree que tiene una estatura ya y nosotros no podemos caer en ese error, porque cuando nosotros creemos que tenemos una estatura espiritual muy grande, nos confiamos. Así es. Entonces, cuando se cometen las mayores aberraciones. Por eso decía que esto no es para el mundo en sí, sino que es para la iglesia. Usted dice: le pasó a David, le pasó a Salomón y a tantos ministros que a Saúl, grandes hombres que han estado en unas posiciones bastante distinguidas que Dios ha puesto, han caído. Amén. Confía. Ahí está. Se confían y el pecado estaba a la puerta. El pecado no respeta, hermano. Amén. Mira, David no estaba en la puerta, pero el balcón. Salió al balcón y estaba el pecado. ¿De qué manera se le presentó el pecado a David? No cualquier mujer. Dice que era una mujer hermosa. ¿Tenía mujeres David, sí o no? Esposas y concubinas. Imagínense. ¿Se puede imaginar usted por un momento qué tan hermosa tuvo que haber sido aquella mujer para de que entre todas las mujeres que él tenía a su disposición, y hasta vírgenes, ¿sí o no? Pero se puede imaginar por un momento. A eso es a lo que me refiero, lo que el Señor nos quiere enseñar. Que Satanás, el pecado, no va a venir a presentarle cualquier cosa.
Va a venir mire, le pasó a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 6, dice que ella vio que el árbol, dice, era agradable, era codiciable a los ojos. Así lo dice, ¿sí o no? Pero ¿quién la incitó? ¿Quién la sedujo para que ella viera el árbol de esa manera? Ahí está. Y eso es lo que el enemigo viene a hacer a la vida de muchos cristianos. Y sí, lo que dijo el hermano Elías, yo siempre lo he dicho y lo he visto, la caída de muchos grandes ministros de Dios ha sido el dinero o las mujeres o los dos juntos. Así ha sido. De las mujeres no sé, pero yo sé que también han caído, ¿verdad? También han caído. Y tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que si nos advierte, dice, mas tú le dices, debes dominarlo, dominar el pecado. Por eso dice, hermano, el Salmo 91, que Él nos ha dado poder. Amén. Dice, sobre la que pisara, o hollarás al cachorro del león y al dragón. Amén. Ahí está. Confiar en Dios. Amén. El poder. Correcto. Y eso no, pero tenemos que entender que esto es una lucha, es una batalla. Esto es del diario caminar. No nos podemos confiar el día de mañana. No nos podemos confiar el pasado mañana. Si usted falta toda la semana, está bien, falte. Si no quiere, no venga. Pero esté alerta, esté atento. Lea la Biblia, ore, ayune, métase con el Señor. Que al final yo voy a darme cuenta que usted lo está haciendo porque va a estar más días acá, hermano. Y la fortaleza para vencer a través de la oración. Amén. La oración no puede vencer. Correcto. Y eso es lo que hace falta en la vida de muchos cristianos, la oración. Por eso dice, mas tú debes dominarlo. Si el pecado de alguna manera todavía domina, controla su vida, se tiene que preocupar. ¿Sí o no? Se tiene que preocupar. La Biblia es bien clara cuando dice que ninguna cosa inmunda heredará el reino de los cielos. Es bien clara. Amén. Entonces, si el Señor le dice a Caín, mas tú debes dominarlo, el mensaje es para nosotros. Quiere decirte que Dios no solamente nos da el consejo, sino que Dios nos da la autoridad. Y lo que dijo el hermano, Dios nos da el poder, ¿para qué? Para vencer, para dominar el pecado. Porque hay mucha iglesia, y no solo hablando ya a nivel local, pero a nivel mundial, hay mucha iglesia, hay muchos cristianos que todavía se deja dominar por el pecado. Amén. Con estos dos versículos cierro. Job capítulo 11. Job capítulo 11, versículo 13. Job capítulo 11, capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice, si tú dispusieras ¿qué? Tu corazón y extendieras a él tus manos, o sea, si usted le busca, ¿correcto? Es lo que está diciendo, si usted le busca, dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Fíjese, dos puntos bien importantes. Está diciendo que si usted echa fuera de sus manos el pecado, ¿alguien ha pecado con sus manos? ¿Sí o no? ¿Ok? Que dice ahí la palabra, échalo fuera de tus manos. Dice, si la sacares fuera, dice, de tu hogar. Amén. Se ha visto cristianos que todavía permiten el pecado en su hogar, en su familia. ¿Sí lo han visto? ¿Sí o no? Sí. ¿O soy el único? Ahí dice, mire, nuevamente, el 13. Si dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa, ¿qué? La injusticia, que se traduce a ¿qué? A pecado. Y no consintieres, dice, que more en tu casa el pecado, dice el 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria,
o te acordarás de ella como de aguas que pasar. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Se da cuenta por qué muchos cristianos no pueden dormir tranquilo? ¿Se da cuenta por qué muchos cristianos no pueden prosperar o no pueden avanzar económicamente o financieramente? Ahí lo está diciendo. Porque hay pecado, hay injusticia en mi vida, en mi hogar. No puedo dormir tranquilo, todo me da miedo, no puedo prosperar, no puedo avanzar, mi vida espiritual no crece. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero me gusta como dice, porque en el Nuevo Testamento también lo dice: echa de ti, de tu mano, el pecado. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: si alguno dice se limpia de todas estas cosas, será instrumento en las manos de Dios. Pero él está diciendo: límpiate, échalo fuera. Amén. Muchos dicen: es que le he orado al Señor. No, está diciendo que nosotros debemos de accionar y echar fuera el pecado. Si usted apapacha el pecado, ahí va a estar. Y usted puede orar las 24 horas del día y nada va a pasar. ¿Por qué? Porque usted le está dando cabida. Pero si usted lo echa fuera de su vida, como dice ahí, y usted le pide a Dios, Dios le va a ayudar. Amén. Y cerramos con Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. El mismo que es en Romanos, porque voy a leer otros versículos. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois qué? Esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si usted practica en su diario vivir el pecado, usted está considerado, dice el apóstol, ¿como qué? Como esclavo del pecado. ¿Cuántos éramos esclavos del pecado? ¿Y cómo era nuestra vida cuando éramos esclavos del pecado? ¿Cómo es la vida de un esclavo? Amén. Yo creo que ya ninguno quiere ser esclavo del pecado, ¿sí o no? ¿No? Pero dice: si usted obedece, dice, si usted se somete al pecado y le obedece, o sea, si usted lo practica, usted se hace esclavo del pecado. Y dice ahí mismo en el 6, versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Estoy en el 6:6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Quién murió al pecado? ¿Quién se hizo pecado por nosotros? Cristo Jesús. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos de dominar el pecado, eso es lo que nos está diciendo. Vengamos a Cristo Jesús. Él venció el pecado. Él condenó el pecado en la cruz del Calvario. Amén. En otras palabras, Él deshizo, Él llevó, dice, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. ¿Sí lo entendemos? ¿Qué tengo que hacer entonces? Sí, pero ¿cómo? Hay que dominar el pecado. ¿Cómo domino el pecado? Obedeciendo a Cristo Jesús, trayéndolo a los pies de Cristo Jesús. Amén. El mismo apóstol Pablo dice en la primera de Corintios, no recuerdo la cita, pero dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que todavía pecan con la mente, peca con los ojos, peca con la boca, peca con los oídos. Ya no toma, ya no fuma, ya no se droga, ya no hace nada, ya no baila, pero peca de al diario, con sus ojos, con su boca, con sus oídos, con su mente. Dice: llevémoslo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Eso es
dominar el pecado? Cuando usted entiende de que Cristo Jesús venció al pecado en la muerte y que ya no es nuestro, lo tengo que traer a Cristo, porque así como Él murió y murió al pecado, yo en Cristo Jesús estoy muerto, dice, al pecado. Ahí continúa diciendo el 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice el 12, no reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en otras palabras, cuando el Señor dice, mas tú domina al pecado, nos está diciendo, no le está diciendo como le dije yo, salga usted y domine a esa fiera. No, porque no podemos. Está diciendo, tráelo, entrégaselo a Cristo Jesús, a mi Hijo Jesús, porque Él venció el pecado en la cruz del Calvario. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos está diciendo. Si usted no ha aprendido a dominar el pecado, tráigalo a Cristo Jesús. Amén. Él es el que tiene el control. Todos los días usted venga ante su presencia, dígale, Señor, ayúdame. Sí, muchos dicen, pastores, que soy débil. Sí, pero dígaselo a Jesús, Señor, soy débil, ayúdame en mi debilidad, a no pecar, a no desmayar, a no fallarte, a no caer, a no desagradarte. Amén. Póngase sobre su pie, vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, ¿verdad? Si traen a las niñas, por favor, para